turun. Yo lo hago así. Ujú. Listo. Y ahí, ¿viste? Ya sabemos que ahí empieza. Bien, ahí comenzó. Sí. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, depende de dónde estén. A otro episodio, otro capítulo, otra nueva edición de lo que es Casero Podcast. Episodio 20. Ya llevamos 20 grabados. Opa, Sí, bien, lindo 20. número. Hoy no está Matías, porque Matías está en la casa cuidándose, porque contacto de contacto. Entonces dijeron, bueno, hacemos cuarentena preventiva por si acaso, hasta saber el PCR del contacto, del amigo, del vecino, del otro vecino, no sé. Viste que funciona así. Y quien sí me acompaña hoy es Andrea, que se va a presentar ella. Yo no la voy a presentar porque si tengo que presentar a todo el mundo, termino hablando yo solo. Bueno, sí, me presento. A ver, soy licenciada en psicología, mi nombre es Andrea Madeiro. Y bueno, hoy vine a charlar un poquito sobre, como el relacionamiento con la comida, ¿no? Trastornos Con los alimenticios, le habíamos puesto de ahí título está, ahí y dijimos, ¿por qué no? Ahí ¿Por qué está. no? Ya que Algo venimos así, con algo ese así. ciclo, viste, de o nutricionistas o, bueno, licenciada en psicología como vos, colegas cocineros que vienen a hablar de diferentes temas, dijimos, más allá de hablar de comida, que fue como la idea principal, vamos por las ramas también. O sea, Está bueno. Sí. diferente, por lo menos para que la gente que a veces le guste hablar de salud, tenga, a veces le guste escuchar más que hablar. Porque acá ahora nos van a estar escuchando. Exacto, sí. Sería Entonces, como... ¿Cuál sería tu definición de si tenés alguna definición de trastornos alimenticios? Yo no soy muy amiga de las definiciones, ni Sí, de los ni de englobar, ni nada de eso. encasillamientos, pero bueno, en realidad si pudiéramos dar como, capaz que más tomándolo como un acercamiento a lo que sería, bueno, lo que es definición salud, no salud. Bueno, tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con la comida, ¿no? Si bien no es muy habitual de ver, porque ¿qué pasa? Hay mucho tabú con respecto a lo que tiene que ver con enfermedades que tienen que ver con lo mental, ¿no? Claro. Entonces, habitualmente, si bien podemos tener a alguien cercano que sufra algún tipo de trastorno de alimentación, generalmente lo desconocemos, porque es algo que O no se sabe hacer, o hay poca información, o muchas veces no se habla de eso, o no te lo enseñan tampoco en ningún Tal lado. cual. Exacto, sí. Entonces como que no tenés eso de saber, mirá, te está pasando esto por esto y esto, no lo tenés, no sos consciente que Exacto. sucede. Y es muy, Sí, muy... y también a veces, a medida que vayamos entrando un poquito más en el tema, como te decía, tiene que ver con el relacionamiento con la comida y la forma en la que la ingerimos, ¿no? Ahí O va. en la que no la ingerimos. También. Sí, también. Entonces, bueno, generalmente como que cuesta un poco ver cuándo las personas tienen una patología en cuanto a esto, ¿no? Porque generalmente lo que pasa con todas las enfermedades mentales es que decimos, bueno, no es de comer mucho, no come mucho. Ahora que entró en la adolescencia, se le cerró Se le cerró el apetito. Se le cerró el apetito y no come. No, señora. La Claro, gente tiene que no comer es para ahí. sobrevivir. Bueno, y un poco por ahí, ¿no? Ya lo estás tratando también de lo que venís diciendo, ya hiciste como una gran distinción. Porque capaz lo hiciste inconscientemente, pero yo me di cuenta. Que hablaste de trastorno mental. Claro, O sea, sí. un trastorno alimenticio pasa más por el lado psicológico y no tanto por el lado de comer mal, comer diferente o comer, no sé, comida chatarra o lo que sea. No va por ese lado. No, bueno, a ver, no tiene que ver con eso. Vos seguro lo manejás más que yo, pero el tema de la comida chatarra y eso tiene que ver como con otras cuestiones, ¿no? No sé, A veces son gustos, a veces es conveniencia, Sí, a veces cercanía, a veces falta de muchas tiempo, veces marketing. también. Pero no tiene nada que ver con esto que venimos a conversar un poquito hoy, que está bueno. Exacto, sí. ¿Cómo definís entonces una enfermedad mental? Bueno, una enfermedad mental en realidad tiene que ver con la forma en la que
como nos paramos frente al mundo, ¿no? Lo que cuando salimos de lo cotidiano, de lo que nosotros vemos como normal, por ejemplo, cuando la persona, justamente en este tema de la alimentación, bueno, que la persona se ve afectada en su estado físico, es como lo más visible en realidad. Y bueno, y uno después cuando empieza a indagar, empiezan a salir como otras cosas que empiezan como a brotar, ¿no? Hay como mucho más aristas, ¿no? Exacto. No sí. es solo a veces el físico, como estás diciendo recién, sino que a medida que uno va creciendo, porque también pasa eso, muchas veces te das cuenta porque vas creciendo y sos un poco más analítico en lo que te pasa a vos, ¿no? Por supuesto, siempre está bueno tener la ayuda de alguien. Totalmente. Siempre está bueno que alguien te dé una mano o pedirla o no sé, o ir a hacer una sesión contigo en tu estudio de psicología, lo que sea. Ese tipo de cosas, que mucha gente también pasa eso, ¿no? Que mucha gente toma la psicología como algo para una cierta población que está muy complicada. Exacto, sí. Y sin embargo es todo lo contrario. Sí, no, es todo lo contrario. No, en realidad la psicología tiene que ver como, es como, yo siempre me gusta tomarlo como un apoyo para el otro, ¿no? Que a veces la realidad es que bueno, que justamente la vida nos pega ciertos sacudones, claro, o nos encontramos con ciertas situaciones que no estamos pudiendo manejar, porque bueno, justamente yo tengo un título en psicología, ¿no? Entonces es como... no cualquiera es psicólogo, porque a veces la gente dice, no, es la edad, ya se le va a pasar, o no le des bola que ya se le pasa, o... No sé, como esos tipos de comentarios, ¿no? Decir, bueno, No, la realidad es que a veces las personas necesitamos ayuda por parte de un profesional. En todos los sentidos, en todos los ámbitos. En este mucho más, porque a veces son cuestiones que vos mismo no las podés resolver y por más que hables con tal o cual persona tampoco tenés porque no tienen las herramientas. Exactamente. Te pueden sí guiar en base a experiencia propia. Pero más allá de eso, tal vez no den con lo que te está pasando a vos y sin embargo tal vos, cual. como licenciada, tenés... A veces también que pasa que la gente que nos rodea no nos entiende. Claro. ¿No? Porque dicen, bueno, sí, está bien, pero fíjate de hacer esto o esto, lo otro, tratar. Bueno, es difícil a veces poder entender a una persona que está pasando por una situación compleja, ¿no? Ya sea la que sea. Pero a veces es un poco difícil, y más en los tiempos que estamos también es difícil ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, la empatía tiene muchísimo de difícil, muchísimo de hasta dónde llego yo, ¿no? Porque te puedo ayudar hasta donde yo sé o que lo otro, pero a veces quiero seguir ayudándote de alguna u otra forma y eso puede hacer que lo termine empeorando al trastorno en este caso. Sí. Porque incluso también la persona que está como atravesando esta situación, al no sentirse comprendido, al sentir, bueno, eso como que a veces dificulta un poco más también la situación de decir, bueno, ¿qué me pasa? Claro. ¿No? Y de no poder encontrar como un lugar en el cual sentirse como de poder hablar de lo que le pasa y demás, porque el entorno no lo entiende. Sí, pero es así. Vos hablabas recién de tiempo moderno, ¿no? De la hora, de esto, de que es muy difícil ponerse en el lugar del otro y todo eso. Y no sé si tanto como ahora siglo XX, digamos, a partir del 2000 y pico, que se habla un poco más, la gente tiene como un poco más de conciencia, me parece, a nivel sociedad. Pero sí pasaba antes, principio de los 2000, no sé, 80, 90, con los cánones de belleza. Tiene muchísima influencia, porque estuve leyendo algunos artículos y muchos mencionaban eso, como que los cánones de belleza eran como un desencadenante fuerte a la hora de los trastornos alimenticios en este caso. Exacto, sí. Y no solo para mujeres, también para hombres. Sí, totalmente. Porque a ver, es verdad sí que la mayor parte de la población femenina los termina padeciendo en alguna etapa de su vida. Pero a los hombres aparentemente también. Y esto es algo que no había leído en ningún lado hasta que me puse a investigar ahora, viste, a leer cuatro que lo otro. Y es real, porque pasa con el tema de los gimnasios o el tema de la figura o es lo mismo. ¿Sí? O sea, como a ustedes tenían todo eso de la moda, por ejemplo, que salían las modas, que las modelos que esto, que lo otro. El hombre por el otro lado también. Sí. En realidad, ¿qué pasa? Siempre como se tiende a llevar a números, ¿no? Bueno, y se habla de cuántos
casos en las mujeres o las edades, pero en realidad pasa en ambos sexos, no hay distinción. Es cierto que la tasa es mayor en mujeres, pero en los hombres también pasa, porque además, en realidad, una de las características, por ejemplo, de los trastornos mentales también tiene que ver con el exceso de hacer ejercicio, ¿no? ¿Vos sabés Como... que sí? Porque vos sabés que saqué, o sea, hice los deberes, porque tampoco voy a venir en bolas, ¿no? pero saqué como 10, había un artículo que estaba bien, estaba bueno y tenía como 10 distinciones de diferentes. Y uno de esos es eso que vos me decís, pero ahora te los cuento cuando hablemos un poquito de por ahí. Y te los voy nombrando a uno y los podemos ir charlando porque veas son interesantes algunos. Sí, totalmente. Y además que lo que tiene que ver con esto también es que lo hace como un poco más difícil porque tiene que ver con cosas de lo cotidiano. Y además, no solo eso, sino con cosas que en realidad están bien vistas. Por ejemplo, cuando vemos a alguien... como todo marcado, ¿no? Como todo trabajado, del gimnasio y demás, es como que decimos, wow, qué fuerza de voluntad, qué bien, qué estupendo, ojalá yo pudiera... Y en realidad no sabemos si de trasfondo esa persona en realidad no tiene... Si en realidad, ¿no?, la está pasando bien. Exacto, sí, o sea, capaz que en realidad... Físicamente puede estar impecable. Tal cual. O sea, puede tener una salud increíble, pero y anímicamente... puede mirarse al espejo y sentirse que está gordo. Lejos de lo que él quiere, en realidad. Exacto, sí, totalmente. Qué bueno saber esas herramientas. Sí, porque además está bueno y me encantan a mí compartir siempre estos espacios y siempre que me invitan siempre voy, porque siempre lo que yo trato de invitar a la gente o de tratar de llegar a la gente es esto de poder estar atentos, ¿no? Ahí está. De tener como un ojo más crítico, pero crítico en el sentido no de criticar, sino crítico en el sentido de analizar. Exacto, sí, como de poder ver más allá de lo que veo simplemente o a simple vista, ¿no? De que nunca sabemos qué hay detrás de los comportamientos, ¿no? Muchas veces pasan esos videos no típicos que te llegan por WhatsApp en los grupos de una persona haciendo algo, no sé, ridículo en la calle, y yo siempre soy la típica pesada. No compartan en los eso. grupos de WhatsApp digo, no, bueno, chicos, en realidad, fíjense, en realidad esta persona tal vez está padeciendo, ¿no? Porque pasa muchas veces. En realidad es como que la locura se toma como gracia. Claro. Y bueno, y en realidad esa persona que posiblemente tenga algún tipo de patología, pueda incluso estar a veces en un cuadro delirante y uno se está riendo, ¿no? Es como bueno, tomarlo como un caso extremo, ¿no? Sí. Pero pasa. Hoy en día está muy, muy de moda la palabra normalizar, ¿no? Y en ese caso sería la normalización de la ridiculez. Claro. El hacer el ridículo tiende a generar risa, tiende que esto que lo otro, sos cómico, bla, 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 lo que vos digas, decilo como quieras, pero tal vez pasa eso. Sí. Que vos decís que sin embargo atrás la persona la está pasando bastante mal y hace eso como para tapar eso otro que le está pasando. Sí. Te iba a preguntar, ¿hay algunos indicadores en cuanto a este tipo de trastornos, ponele, para uno darse cuenta, para el que está afuera, por ejemplo, que no sabe, ¿no? Que no tiene ni idea de cuáles son, que vamos a nombrar algunos ahora, pero para el que no sabe y se encuentra alguien que tal vez lo está padeciendo, ¿hay algún indicador como para darse cuenta de eso? Bueno, lo más visible me parece que tiene que ver con el peso. En realidad los trastornos alimenticios generalmente aparecen ahí en la adolescencia, entre los 15 y 24 años, y cuando uno ve un cambio drástico en lo que tiene que ver con la alimentación o con el peso de la persona, que esto generalmente lo pueden ver las personas allegadas, sobre todo es como fundamental como el aporte de la familia, ¿no? Sí, que la están con él o ella día a día. Claro, porque en realidad viste que a veces dicen, no, bueno, en los varones pegó el estirón, ¿no? Y pasó de pesar 120 kilos a pesar 60, ¿no? Y en realidad es que la persona no fue que creció, dejó de comer, por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser uno de los casos, claro. Entonces, bueno, como estar atentos a esas pequeñas cosas, ¿no? Pero el peso entonces es como el mayor indicador, el que es más notorio. Visible, yo creo, sí, yo creo que sí. Sí. Como a grosso modo, ¿no? Sí, no, por eso te digo, como para uno que está afuera, para uno que lo ve de afuera, verlo también o tratar de darse cuenta uno de... Exacto, porque ¿qué pasa? La persona que tiene el trastorno sabe que lo tiene.
por ejemplo, quien sufre después hablaremos de los tipos y demás, pero, por ejemplo, quien padece una bulimia sabe que la tiene, ¿no? Claro. Pero lo primero que dicen es, como en muchos casos, yo lo controlo. Yo dejo de hacerlo cuando yo quiera, ¿no? Entonces, pero lo esconden. Entonces, bueno, hay algo por detrás, inconsciente, sabe la persona que está mal, ¿no? Me olvidé un poquito a dónde iba, pero... bueno, esto, que la persona que lo padece como que trata de esconderlo, ¿no? O disimula que come. Entonces, como lo más grueso, lo primero que el primer indicador visible es en el peso. En el pesaje. Es cierto eso, porque muchas veces los trastornos pasan por ahí, pasan que vos sos consciente de que lo estás haciendo, pero no sos tan consciente de cómo te está afectando, tal vez. Exacto, sí. Pasa Entonces, con muchas cosas, con el cigarrillo también. Sí, las el personas alcohol, que el dicen, juego, yo lo dejo las cuando apuestas. quiera. No, tal cual, sí, Todo- las todo drogas. pues se me No, viene a yo la en cabeza y me doy realidad- cuenta por ese ejemplo que me da. Claro, sí. Yo en realidad, yo fumo marihuana todos los días, pero lo dejo cuando quiero. Consumo, yo solo consumo los fines de semana, pero porque quiero, porque tengo ganas, porque yo el fin de semana que no quiera, no. Y se termina encontrando que llega un fin de semana que no sale, que no ve a nadie, que está en la casa y termina consumiendo. Y le cae una Exacto. abstinencia tremenda. Exacto. Y es impresionante eso. Sí. Bueno, recién hablabas de bulimia, ¿no? Bulimia es una de las más conocidas. Hay dos que son como las más conocidas dentro de toda la cantidad de que hay, y sí Son que las más hay comunes. más. No, bulimia y anorexia son como las dos más comunes. Que las dos se llaman bulimia y anorexia nerviosa, por lo que estuve leyendo. Sí. O sea, no es que sea solo el nombre principal, sino que es nervioso. Sí, en realidad sí, como diagnóstico, como nombre. Sí, como diagnóstico. Sí. De bulimia y anorexia nerviosa. Sí. La anorexia es ese que vos decías. Y ahora me pongo a leer alguna nota porque, claro, me voy a olvidar, si no, y termino diciendo todo por la mitad a veces. Que es esa pérdida importante de peso que vos decís, pero va por el lado de la baja autoestima. Sí, bueno, en realidad todo eso es el trasfondo que trabaja el psicólogo, ¿no? Ahí En está. realidad la persona con anorexia se mira al espejo y se ve gorda pesando 20 kilos, o sea, haciendo piel y hueso. Sí, Entonces, está como en eso de que tiene muchísimas ganas de bajar de peso urgente. Sí. Y está, claro, está como muy relacionado, va como muy de la mano con el tema de la autoestima. En realidad en casi todas va como de la mano con el tema de la autoestima. Tiene mucho que ver en todo eso. Sí. Y es parte, ¿no? Es parte de eso. Es como la sobreexigencia del sistema, de cómo debo estar, de cómo... Que uno en realidad, claro, la gente dice, pero si yo veo la misma tele, las mismas propagandas, vivo en el mismo mundo y a mí no me pasa. Bueno, todos somos, en realidad las personas somos... como por definición, en realidad somos todos integrados como desde muchos puntos de vista, ¿no? Y a todos Claro. nos afectan de forma diferente y también tenemos como una regulación química en el cerebro que también nos hace... Sí, personalidad de cada uno también. Exacto, ser como forma de somos, la ser, y fortaleza, eso, la crianza, Sí, a cada uno las cosas le llegan diferente. Sí, totalmente, O sea, totalmente. Si bien hay información que es pareja para todos, después cómo la percibe cada uno es totalmente diferente. Exacto. Y ahí es donde empieza tu trabajo también. Exacto. Empezar sí. a indagar y a preguntar. Sí, tal cual. Y me parece loquísimo. No, o sea, está bueno lo que haces. Está bueno, de verdad. Pero me parece loquísimo estar todo el tiempo, viste, como escuchándolo al otro, que me parece increíble. Y a su vez, escucharlo desde un punto de no juzgar. Porque también pasa Claro. eso también. Muchas veces vos tenés un tema tuyo o algo que te da vergüenza decirlo, o lo contás a alguien porque tiene diferencia o se pueden entrereír o te pueden más o menos y que te ayudar, que esto y lo otro, y termina siendo totalmente peor. Porque hay como un pequeño grado de juzga, de la gente que te juzga a veces por lo que sea, aunque no se note. Que eso es importantísimo también, cuidarlo. Sí, total. Bueno, también de trasfondo, en realidad nosotros lo ideal es que también hagamos terapia para que en Claro. realidad nuestras propias cosas no aparezcan en la transferencia o contratransferencia con nuestros pacientes. Como que nosotros también podamos dejar de lado. Siempre yo creo que de alguna u otra forma se termina colando porque tampoco dejamos de ser lo que somos, ¿no? Pero bueno,
lo ideal es como que en realidad nosotros somos personas neutras, que en ese momento en realidad es un momento en el que vos, o me pasa a mí, que vos quedás como que dejas de existir. O sea, en ese momento sos íntegro para tu paciente, para la persona que está ahí. Sí, vos persona, como que se deja de Exacto, de queda coexistir. de la puerta para afuera y vos entrás como al 100% dispuesto a esa persona, ¿no? A poder, bueno, ayudarlo, apoyarlo. Qué difícil debe ser de tu lado también generar esa confianza en alguien. Porque muchas veces pasa. O sea, cuando vos vas a un psicólogo ya vas predispuesto, es verdad. ¿Ah? Pero también pasa que puedes ser súper introvertido, súper, ¿me entendés? De ese estilo de persona bastante cerrada. De cuando vas a un psicólogo no sabes si podés largar todo lo que querés largar en algún momento. Sí, qué difícil debe ser para vos lograr eso. Bueno, más o menos, qué sé yo. A mí sí me ha pasado de tener pacientes, pero bueno, chicos, no adultos, que no quieran venir y bueno, y en esa situación yo en realidad siempre recomiendo a los papás no obligar a los hijos si no quieren ir. Claro. Y bueno, sí, tal vez ir haciendo como un trabajo introductorio como para que puedan ir, pero bueno, pero nunca obligarlo, porque en realidad es, señores, si la persona, esto va para todos, si la persona no quiere ir al psicólogo, está gastando plata. Claro. Innecesariamente, porque en realidad es totalmente imprescindible para hacer un tratamiento psicológico que la persona esté dispuesta, abierta y que tenga el deseo de poder. Sí. Y también que haya conciencia de lo que me pasa. En psicología se habla mucho de conciencia de enfermedad, pero en realidad a veces no hay enfermedad, a veces tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? ¿Seguro? De ser consciente de que, bueno, no sé, estoy elaborando un duelo y no estoy pudiendo, ¿no? Entonces, bueno, o en este caso, un trastorno de alimentación, lo primero que digo es no lo tengo, la familia te dice sí, te pasa esto no es normal, esto no está bien, vamos a consultar, y bueno, y la persona no tiene conciencia de enfermedad. Claro, pero hasta que la persona no está consciente de eso, para él todavía no existe y no hay forma. Claro. Qué disparate, vos, es impresionante. No, de verdad. Bueno, sí, la mente tiene como sus vueltas. Bueno, hablábamos de la anorexia recién, ¿ah? Que era por ese lado. Después dijimos un poquito de la bulimia, que la bulimia es bastante parecido. O sea, la anorexia dejan de comer, la bulimia es todo lo contrario. Exacto. Comen, pero después de que comen realizan lo que se llama una purga. Exacto. O sea, un vómito o ejercicio en exceso, o el uso de hasta laxantes. Exacto, como para eso también. Purgar todas esas calorías que consumieron. Exacto, sí. El bulímico lo que no tiene como control sobre la comida y se agarra como esos atracones. Y bueno, y al momento, al segundo uno, después de realizarlo, entra lo que es la culpa. Y bueno, se realizan se provocan vómitos. Sí. Y bueno, también se utiliza el uso de laxantes, también es común, sí. Pero hay una diferencia en lo que es el relacionamiento con la comida entre la bulimia y el anoréxico. El anoréxico en realidad deja de comer, deja de ingerir directamente alimentos. Deja de comer. Exacto. El bulímico no puede. El bulímico sigue realizando ingestas y bueno, y después termina como realizando la devolución. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo pasan estas cosas. Después tengo otra, mirá, que se llama ortorexia, ¿no? Que es la persona que tiene como esa tendencia a comer sano. A comer muy sano, pero sano por demás. Y déjame leer como dice acá, porque lo resumí, pero tenía que haberlo resumido más todavía. Cuando dejan, viste, claro, por eso, que van a lo saludable, así armo la idea en mi cabeza y te la voy contando. Van a lo saludable, pero dejan de comer ciertos alimentos porque tal o cual dieta lo dice. Exacto. Sí. Por ahí vendría la ortorexia. O sea, vos estás con una dieta que te dice que no tenés que comer carne roja por tal o cual motivo, y vos la suprimís de ahí en adelante. Sí. Entonces ahí estás en una ortorexia. Totalmente diferente a las otras dos. Sí. Que van o sea, son selectivos en este caso. Sí. En realidad, claro, ¿qué pasa? Hay también a veces como que se desprende
Yo creo que la ortorexia en realidad puede llegar a venir de la mano de otro tipo de trastornos, que es diferente como el trastorno alimenticio propiamente dicho. Es la bulimia, la anorexia y hay un tercero que en este momento no Capaz no yo lo tengo recuerdo el anotado acá nombre, y capaz sale ahora. que es el que tiene que ver con el que come obsesivamente, compulsivamente. No, ese no lo tengo. ¿No? No lo anoté. Anoté otros raros porque habían, viste, con niños, con embarazadas, con Claro, fisicoculturistas claro. y no me fui para después, eso. por otro lado, bueno, tenés trastornos que van como de la mano de otro tipo de trastornos que tienen que ver más con lo obsesivo. Por ejemplo, este sería un caso, ¿no? Yo creo que una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, pasa eso. Pasa por ahí. Exacto. Después también puedes encontrar personas que... casos graves, ¿no? Hablando ya de situaciones como bastante avanzadas. Las enfermedades mentales en realidad tienen esa característica que es decir, avanzan en el tiempo. A veces no, a veces son más leves, pero generalmente si no son tratadas y bueno, tienen como una continuidad en el tiempo de muchos años y demás, tienen como una agudización, digamos, ¿no? Sí, como que te va generando maña, algún tipo de maña a vos, por ejemplo, que lo haces ya por costumbre a lo largo de los años y sin embargo es parte de esa enfermedad. Claro. Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen obsesión con la limpieza, ¿no? Claro. Entonces empiezan o que ven... Mary Kondo era la que estaba en una serie hace poquito, que ordenaba todas las casas de la Mary gente. Kondo, la que ordena, Sí. sí. Bueno, después tenemos también la película... Ay, ¿cómo es que se llama la película que está en Netflix? Bueno, creo que se llama... que también es de trastornos... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es buenísima, que además es muy graciosa, que tiene un actor argentino. Yo soy muy mala para los nombres, pero tiene un caso de una de las actrices... tiene el trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y Con demás, el orden ¿no? y la limpieza. Y bueno, entonces esas personas, por ejemplo, pueden llegar a un punto donde empiezan a manifestar que la comida tiene bacterias y demás, Claro. y bueno, pueden o dejar de comer también puede pasar de que las laven con hipoclorito y bueno, pueden llegar a Que eso como- puede pasar hoy en día con el tema de la pandemia, de que tenés que lavar También. 2 veces, por ejemplo, tu verdura cuando la traes, que También. la volvés a lavar. Hay proporciones que se usan para lavar la Exacto, verdura. Entonces, si vos te pasás en eso, todo ese hipoclorito en este caso, queda impregnado en esa fruta, en esa verdura. Yo siempre Exacto. digo a la gente, fruta con cáscara es al pedo de lavarla, porque la vas a pelar. Claro, No tiene tal sentido. cual. Sí. La cebolla, vos lavás la cebolla y te queda el agua toda metida dentro de la cebolla. Se Claro. te termina pudriendo dentro de la heladera. Perdiste cebolla. Sí. Entonces, claro, cuando es una cáscara muy fina, ahí sí. Pero cuando es una naranja, una cebolla, una banana, ese tipo de cosas no necesita que las laves. Porque no vas a morder la cáscara. Exacto. Sí, tal cual. Pero viene por eso, por ese lado, porque por el hecho de sobrelavar las cosas y que te puede terminar teniendo algún residuo Claro. de hipoclorito, de Y jabón o terminás de lo que ingiriendo sea. hipoclorito y no está bueno para el organismo y te No. termina afectando también. Sí. Qué disparate. Mirá, ahora que decías vos lo de obsesiones, varias de las que están acá son como obsesiones. Porque dijimos recién lo de la ortorexia, que era la selección esa de alimentos. La vigorexia, por ejemplo. Vigorexia, ¿viste? De ponerse fuertecito. Como que son el típico del gimnasio, ¿viste? Que quiere verse fuerte, que quiere verse muy fuerte, sea hombre, sea mujer, no importa. Y llega a tal punto de sobreexigir su cuerpo con anabólicos. Claro. ¿Ah? Eso también es otra. Pero ahí pasa también por obsesión, como Claro. decíamos recién. Y después por ¿cómo es? Se me fue. Tenía la palabra en la mente. Claro, en realidad son como términos como a diferentes casos específicos, ¿no? Pero se ven muy habitualmente hoy en día. Por eso te digo, porque más gente va al gimnasio, más gente quiere estar saludable y sin embargo terminan evitando cosas que las dicen acá y me pareció bueno mencionarlas porque a alguien capaz le puede estar pasando. Claro. Y son claro. como esos pequeños indicadores que decíamos hoy temprano de saber capaz que esto, capaz que lo otro. Capaz Sí. que no, capaz que está todo bien y no pasa nada. Claro. Pero eso, vigorexia, eso, viste, el querer verse más y más fuerte. Y pasar de estar saludable a no tener control. Claro. Después estaba la permarexia, que es otra más,
que es así, es el estricto seguimiento a las dietas. ¿Ah? Claro. Que lo mencionan un poco acá como la previa a la anorexia. Que puede llegar a ser una previa, o sea, la permarexia. Que habla de eso, de seguir dietas a tal punto que sos muy estricto y comes únicamente lo que te dice eso. Claro, claro. Sí, puede ser una introducción. Sí. Puede llegar a ser o no. Puede llegar. Sí. No, por Claro. eso. O sea, lo dicen como que puede llegar. Puede, porque vos, claro, puede. vos cada vez vas Sí. restringiendo más tu alimentación. Exacto, sí. Entonces sí. por ahí capaz que podría ser. ¿Qué más dice? Bueno, potomanía, el tema de no ingerir agua. ¿Ah? Empezar, o sea, no, al revés, perdón. Dice de ingerir mucha agua a pesar de no tener sed. ¿Viste lo típico Claro, de...? sí, que tenés que tomar sí o sí 2 litros Claro. De agua por día. Bueno, sí, señora, genial. En verano, con 30 grados, me tomo 3, 4. Ahora en invierno, bueno, uno sí. tiende a tomar menos agua, es verdad. Pero pasa eso y mucha gente va por ahí, ¿viste? Que agarra todo eso de tomar más agua, porque es lo mismo. Parte de lo saludable, parte de querer estar mejor yo. Y sin embargo me termino destrozando Claro, por adentro. claro. Porque mucha agua también satura el cuerpo. Sí, totalmente. Bueno, todos los excesos, como dicen, Es verdad. todos los excesos son malos. Todos. ¿Qué más Pero tengo? bueno, claro, todo esto tiene que ver más que nada como con términos de como algo específico. Algo puntual, específico. Exacto, sí, y que es sí, bastante sí. normal, yo qué sé. A ver, porque hagas alguno de esto no quiere decir que tengas una. No, exacto. Podés tener, por ejemplo, la manía de consumir agua de forma excesiva y no tener un trastorno de alimentación. Perfectamente. Después... Pero terminamos cayendo como en esto que decía hoy, ¿no? Como claro, es lo que tiene, y también más que nada la psiquiatría, ¿no? Como de ponerle nombre a todo. Bueno, sí, está bien. Está o bien hay porque que tenés hacerlo. cómo mencionarlo. Tenés Exacto. Pero bueno, uno termina sí, como no, pero es encasillando. verdad, son como muy puntuales, es cierto. Yo lo saqué porque me pareció interesante y ahora que los voy leyendo a medida que voy hablando contigo, es como que en realidad no es tanto. O sea, le pusieron un montón de nombres, está diferente, pero tampoco Claro. es bastante normal dentro de toda alguna de las cosas. Sí hablan de lo que es la anorexia masculina en el artículo, por ejemplo. Ajá. Que a esa le pusieron manorexia. No sé por qué la diferenciaron, no sé qué ganas tienen. ¿Viste? Todo tienen que diferenciarlo. Hombre, mujer. Déjense de joder. Siempre hacen lo mismo. Y es eso. O sea, es la anorexia, pero masculina. Y le pusieron nombre. Que es como el miedo a ganar peso. Claro. Lo mismo que hablábamos hoy. Sí. Es lo mismo. Decía también que se sucedía mucho con personas o que están vinculadas al deporte, o sea, en este caso hombres, a la industria de la moda, o Sí. a correr con caballos, de jockey. Y bueno. no se me había ocurrido. Y cuando le dije, es verdad, porque son todos chiquitos. No lo había. ¿Viste? Nunca lo había. A mí, esa cara que estás poniendo vos, Fue yo, la misma. Sí, cuando lo leí. Bueno, sí, con la industria de la moda, totalmente. Las modelos, bueno, lo vemos, se ve habitualmente en las películas y demás, ¿no? Que lamentablemente está como bien visto, ¿no? Cuanto más flaca y bueno... ¿Cómo cambió la moda? Bueno, sí, Porque por si suerte. vamos a eso, al punto crítico de la moda y cómo afecta a la persona, a quien lo ve, ¿no? Si vos vas a lo que era el Renacimiento, a los cuadros renacentistas de antes, todas las personas que por lo menos están en los cuadros tenían un grado de obesidad, Sí, generalmente. sí. Empezaron a sobrepeso. bajar, sí, es verdad, sobrepeso, obesidad no llegaba. Empezaron a bajar por el tema de salud, de que esto que lo otro, de verse bien, que esto que... Y empezaron como a subir a ese pico de pasarse para el otro lado con el tema de la moda. Sí. Y sin embargo hoy en día viene al revés. Viene Exacto, volviendo a lo que era Exacto. Bueno, en realidad, claro, todo tiene que ver con los estándares que nos vende como el... Eso, los estándares que nos venden. En esa época que vos decís, bueno, en realidad era tomado como salud el tener sobrepeso, Sí. ¿no? Eso era salud. Eso era salud. Bueno, Era después- símbolo de bienestar, decía, Ahí de está. bienestar económico, de bienestar Exacto. social. Había un montón de trasfondo atrás. Exacto. Pero en este caso, cuando hablamos de las flaquitas hoy en día,
pasa lo mismo. Vos querés estar flaca para estar mejor a nivel sociedad. Sí, tal cual. O sea, quieras o no, afecta muchísimo. Sí, total. De ser aceptada, de que me guste el más lindo, de gustarle al más lindo. ¿Qué necesidad que hay hoy en día por querer ser aceptado, porque te digan, o querer parecerte a lo que anda en la vuelta para ser parte del grupo? Exacto, porque en realidad no recae, no recae sobre querer uno estar saludable o estar sano, o no, es como otro camino, es como que va estrictamente por ese lado, por el lado de la autoestima, de poder verme bien, de mirarme al espejo y que no me sobre un rollito, que no me esto, que lo otro, muy, muy directamente relacionada a lo estético, ¿no? Claro. Y no pensar de decir, bueno, qué es saludable, ¿no? Poder un poco, no sé, uno ve a veces como esas publicidades de nutricionistas, bueno, no sé si son nutricionistas, no sé qué tan nutricionistas deben ser, pero que te dice, bueno, bajá en 28 días y bueno, y esos 28 días no comes harina, no comes azúcar, no comes, ¿no? Dejas de ingerir como, bueno, qué sé yo, ¿no? Es como que en realidad está como el enfoque a adelgazar estrictamente, ¿no? A llegar como a un peso buscado, aceptado. ¿Qué necesidad de esperar a eso, ¿no? A guiar mi vida por un tercero, digamos. Sí, tal cual. Porque es la realidad, no estás viviendo lo que vos querés hacer, no estás viviendo como vos querés, sino sin embargo estás viviendo como para pasar desapercibido, se podría decir, o estar ahí. ¿Me entendés? En un cierto estatus. Tal cual. Y hay algo que es como a tener en cuenta, que me parece como lo más importante de todo, que uno tiene que saber que en realidad el trasfondo de todo esto es otra cosa, ¿no? Entonces esa persona que busca como la aceptación y demás, esa persona en realidad tal vez... Pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona pesa 70 kilos, baja a pesar 50 o bueno, llega al peso ideal, supuesto peso ideal, ¿no? Esa persona va a seguir sintiendo lo mismo con 50 kilos que con 70. Porque en realidad el problema una cosa no está quita en el la otra. pesaje, el problema está acá. En aceptarnos nosotros, en querernos nosotros como somos, ¿no? En poder disfrutar en realidad de lo que tiene la alimentación, porque en realidad es como uno de los grandes placeres de la vida también, ¿no? Sí, a quien no le gusta comer. Exacto, sí. Que además de ser necesario es algo que nos encanta hacer y es algo que une, porque además siempre, bueno... uno cuando se reúne con la familia, por ejemplo, se reúne a comer, se reúne a almorzar. Como, sí, cualquier tipo de festividad, no importa. Exacto, o sea, cualquier reunión generalmente hay una comida o algo, un café o algo que tenga que ver. Sí. O tomar algo, aunque sea. Entonces, siempre ¿cómo te vas a dejar de permitir hacer eso? Exacto. Entonces, eso me parece que es algo importante siempre a considerar y a tener en cuenta, de que en realidad no pasa por ahí, de que la persona en realidad, si logra su objetivo, va a seguir sintiéndose de la misma forma si no trabaja lo que tiene que trabajar. Que el tema de la autoestima pasa por otro lado, ¿no? Pasa de aceptarnos como somos, de querernos como somos. ¿Ese es tu foco, por ejemplo, cuando vos tenés algún paciente de este estilo o con alguna obsesión o ese estilo? ¿Es ir a eso que estás nombrando ahora? Sí, siempre. Sí. Yo no trabajo con problemas de alimentación específicamente. Me gusta trabajar con otro tipo de patologías. Claro. No, pero digo, o sea, las herramientas igual no son tan diferentes unas a las otras. No, muchas veces pasa por gustos o por experiencias de cada uno. En realidad, yo por ejemplo, si me llegara un paciente con algún trastorno de alimentación, lo derivaría. Me gustaría que fuera con alguien especializado en la temática, porque además en realidad se tiene que tejer toda una red, ¿no? Claro, en el caso de los trastornos alimenticios tendría que trabajar también con una nutricionista de la mano. Exacto, sí. Me parece importante ahí como para poder llevar ese camino, más con allá de lo psicológico. Y seguramente también un psiquiatra. Sí, porque depende del grado también. Sí. Que eso lo vas estudiando vos a medida que vas conversando, lo que sea. Bueno, vos o quien lo vaya a hacer en este caso, no importa. Totalmente. Pero, ¿tenés alguna herramienta como para nivel cotidiano? Darle a la gente que diga... para saber. Más allá de lo del peso, de lo que hablábamos hoy. Pero alguna de tus herramientas que vos decís,
esto es totalmente normal, lo vemos siempre, y sin embargo puede desencadenar esto u lo otro. En el caso de trastornos de alimentación. Sí, sí. O un trastorno obsesivo compulsivo, ponele, algo así. Claro, claro. Bueno, yo creo que lo que decíamos un poco hoy, ¿no? Que hay que estar un poco como abiertos. Pasa que en realidad, cuando hay una persona enferma en la familia, por llamarlo de alguna manera, no me gusta a mí el término. No es el enfermo, término, pero para que se comprenda un poco más, ¿no? Me olvidé la idea de dónde iba. No, pero iba un poco como a de que en realidad cuando hay alguien en la familia que es diagnosticado, que tiene cierta patología o ves esos comportamientos diferentes. Exacto, sí. Es muy difícil poder reconocerlo. ¿Qué pasa? Uno tiene que ser consciente que en realidad cuando tenemos una persona que tiene una patología, en cualquier patología, pero bueno, hablemos específicamente de trastorno de la alimentación. ¿Qué pasa? Sí, bárbaro. No sé, una familia tipo. Tenemos una adolescente, mujer de 20 años, dos hijos más chicos y los papás juntos, ¿no? Y bueno, y empezamos a notar ciertos comportamientos en esta hija adolescente de 20 años, ¿no? Bueno, sí, bárbaro. Ella es la que está enferma y es como la que desborda, ¿no? Esa enfermedad. Pero ¿qué pasa? Esa familia no queda afuera. Esa familia es parte. Claro. Y eso es lo que más duele. Duele en el ego de los padres, no en el ego de decir... porque uno tiene que ponerse en el lugar de esos padres, ¿no? Decir, bueno, yo en realidad no pude ayudar, no pude darme cuenta, no pude... aparecen tantos... Le aparece eso como fallé como padre. Exacto, en el caso de no poder ayudarla. Exacto. Entonces eso muchas veces pesa más en los padres, la vergüenza del no haber podido en la mente de ellos, que el hecho de, bueno, de reconocer que hay un problema, ir para adelante y buscar solucionarlo. Tenemos que entender... Siempre, yo soy una persona que yo cuando trabajo con adolescentes, y ya no tan adolescentes, también a veces cuando trabajo que vienen los papás con sus hijos de 18, 20 años, a mí me gusta trabajar mucho con los padres. Me parece como imprescindible el contacto y el trabajo en conjunto, porque para mí es doble trabajo, pero ¿qué pasa? Si la persona viene conmigo y viene una vez por semana habitualmente y vuelve a esa casa donde sigue pasando siempre lo mismo, la misma situación, mi trabajo en realidad es mucho más, o sea, te va a llevar más tiempo, va a ser más complicado, va a ser más arduo, claro. Se puede hacer porque en realidad yo podría sentarme en mi casa y decir, bueno, tengo un paciente acá sentado que va a venir 2, 3, 4 años, ¿no? Bueno, no es mi forma. Es un tema de ético también eso. También, sí. Entonces, para mí lo mejor es tratar como de trabajar en conjunto. Y pasa en todas las patologías. Y es imprescindible el apoyo y la unión familiar. ¿Cómo haces para llegarle a la persona? Vos ves, por ejemplo, todo esto que estás diciendo, vos ves que tu hijo o quien sea de tu familia está como teniendo algún tipo de trastorno de este estilo. ¿Cómo haces para hablar con ellos sobre eso? Sin que les afecte, ¿me entendés? Sin ir directo, o sin ir al grano, sin ir con un tono prepotente como para que tampoco bloquear a la otra persona y que no te cuente lo que le está sucediendo. Claro. ¿Vos me preguntás cómo hacerlo desde el lugar de padre, por ejemplo? O... Padre, amigo, quien sea, no importa. Quien sea, sí. Pero ha llegado a la persona. Pero, ¿viste? Pero para tocar esos temas. Claro. Bueno, yo creo que en realidad hay que hablar. Hay que ir directo, siempre. Hablar con la verdad. Y hay que ponerle nombre a las cosas como son, sin dar vueltas. Es decir, bueno, sentarte, hablar, mirá, estamos... a veces es difícil poder hablar con una persona que tiene un trastorno de alimentación, es difícil poder tener como llegada, porque generalmente pasa que se pone como en contra de todos, ¿no? Pero bueno, de a poco, son situaciones en las que hay que tener mucha paciencia, hay que llenarse de paciencia. Pero lo ideal es atacar hablar de lleno sí, y decir, sí, mirá, me parece que te pasa esto. Sí.
y por más que se te bloqueen y no te hablen en 3-4 días, ponele... Sí. Vos se lo dijiste. Sí, Y por lo menos que haga ese clic de conciencia, ponelo. Sí, y las cosas también siempre por su nombre, por lo que son, no andar con rodeos, no ir... ¿no? Es decir, siempre claro, con tolerancia, con de buena forma, no increpando, porque no podemos olvidar que esta persona está sufriendo lo que le está pasando, no lo está disfrutando. Claro, pero por ejemplo, uno del otro lado trata de hablar de eso y lo que quiere hacer es justamente no increpar. Y sin embargo, por hacer ese rodeo, por ir de a poco, tal vez no lo está atacando al momento o a lo que debería decir, que es como se debería hacer. Claro, yo siempre recomiendo hablar. Las cosas hay que hablarlas por su nombre, por lo que son, con paciencia, con tolerancia, y volvemos siempre al punto del que partimos, que es la empatía, ¿no? Lograr ponerse en el lugar del otro. Yo sé que es difícil poder entender una patología cuando no la padecemos, es muy difícil, pero siempre entendamos que esta persona no la está pasando bien. Esta persona está sufriendo. Entonces, poder encontrar contención, poder y buscar ayuda, porque si evidentemente ya llegamos al punto de que tenemos un hijo con esta patología, solos no vamos a poder. Busquemos ayuda, busquemos recomendaciones. Yo creo que también el tema de la psicología está como, si bien ahora ha dejado un poco de lado el tema del tabú y se habla un poco más y demás, por eso a mí me encantan estos espacios, porque uno llega un poco más a la gente, ¿no? Sí, llegas. De poder consultar, de poder mandar un mensaje. Hoy en día hay tantas vías de comunicación. Usemos las redes para estas cosas que sirven, que nos acercan tanto, de poder consultar, de poder sacarnos dudas. No sé, yo al menos soy bastante abierta. Tengo Instagram, tengo mi WhatsApp. Bueno, eso, dale a la gente donde pueda comunicarse contigo en el caso de bueno, de querer. Sí, aprovechamos. Vamos a pasársela, y que tengan en cuenta que muchas veces necesitamos como una orientación, de poder ser escuchados o poder saber al menos del tema, ¿no? No quiere decir que uno, del tema que sea, ¿no? Que hay muchas veces, muchas situaciones que pasamos que decimos, bueno, no sé cómo manejarlo, ¿qué hago? ¿No? Bueno, mi teléfono es 099-399-279, me pueden escribir perfectamente por WhatsApp, no hay ningún inconveniente, me escriben, se sacan las dudas, yo los mensajes siempre los leo, siempre los respondo. Después tengo mi Instagram, que también está ahí publicado en el podcast. Sí, va a estar en el título del podcast, por supuesto, está en pantalla, lo están viendo el nombre de ella. Pero decirlo nomás. Licenciada en Psicología Andrea Madeiro. Exacto, sí, licenciada en Psicología Andrea Madeiro. Ese es el Instagram de ella. Que también te pueden escribir por ahí. Sí, perfectamente, por supuesto. Sí. Ningún problema. Por la forma que se sientan más cómodos. La idea siempre es poder acercarnos y estar lo más cerca de quien lo necesite. Humanizar posible. Un poco la profesión de ustedes también, que está un poquito bastardeada, se puede decir. Sí. Es increíble que todavía hay gente que dice, yo no creo en los psicólogos. Sí, bueno, está bien, uno respeta, ¿no? Bueno, cada uno puede creer, pero bueno, no estamos hablando de que es una religión. Claro. Estamos hablando que es una profesión, hay un título profesional, terciario, hay muchas herramientas y bueno, y estamos para ayudar, en realidad. Yo creo que eso. Y esto siempre lo digo también. Un poco vocación, un poco servicio. Sí, el psicólogo, el que estudió para ser psicólogo no estudió para hacerse rico, ¿no? Claro. Estudió porque le gusta y porque es vocación. Me encanta. Así que está. Me encantó. Me parece que estamos bien, estamos como en hora de ir cerrando, así que ¿querés venir de vuelta a hablar de otro tema que te guste? Bueno, sí, obvio, me encantaría. Tirámelo cuando escuchás algo diferente, algo distinto, ¿querés volver? Volvés. Buenísimo, y sí, estamos en obvio, contacto y vamos hablando. Obvio. A mí me encantó. Bueno, capaz que incluso quien nos escuche y le haya surgido alguna duda, también pueden llegar a proponer. También es verdad, que lo tienen por redes sociales. Sí, tal cual, también. Ningún problema, capaz hay algo que les guste conversar de esto. Y me parece súper interesante. No interesante, súper interesante, claro. Porque está bueno estos espacios que estamos haciendo para vincularlos con diferentes cosas. Sí, está bueno. La verdad que sí. Hasta acá entonces estaría llegando lo que es el episodio 20. ¿Vos la pasaste bien? Sí, la verdad, estupendo. ¿Sí? A mí me encanta conversar, así que la pasé bárbaro. Me alegro.
La tenemos a Andrea Madero con nosotros. Yo soy Nildo. Mati, te mandamos un saludo. Lo vamos a escuchar la semana que viene con nosotros también. Y hasta acá llegó la edición 20 del podcast. Les mando un saludo.